¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube. Ya sabéis que en el último vídeo estuvimos hablando de la salida de Víctor Chus al Elche, que ya es oficial, y lo que supondría eso para la defensa del Cádiz. ¿Cómo se debilitaría pues la defensa del Cádiz, que necesita reforzarla el club a pesar de la llegada de Jorge Moreno, que ahora comentaremos y analizaremos brevemente el jugador? En el comunicado del Elche, del club ilicitano, añadían que esa cesión con opción de compra de Víctor Chus estaría condicionada al cumplimiento de objetivos. No sabemos si esos objetivos pues, pueden ser por partidos jugados, por porterías a cero, pueden ser también en caso de permanencia. Bueno, pueden ser por muchas variables esos objetivos. Estaremos pendientes de ver el rendimiento de Víctor Chus en primera con uno del Sarabia, que es cierto que le gusta el trato con balón, le gusta sacar la pelota jugada y quizás ahí pues Víctor Chus encaje muy bien en su sistema. Dejamos aparcado un momento el análisis de Jorge Moreno, que el análisis de manera muy breve nos lo va a traer un periodista directamente desde Cartagena, que le ha visto esta reciente temporada en Segunda División, porque toca hablar de Cris Ramos. Cris Ramos, el delantero gaditano, que ya sabéis que está siendo el culebrón del verano en el Cádiz Club de Fútbol, la más que probable salida de Cris Ramos, que no ha disputado prácticamente ningún encuentro de pretemporada, solo unos minutos ante el Unión Leiria en esa derrota 1-5 del Cádiz, que por cierto marcó Cris Ramos. Está entrenando perfectamente junto a sus compañeros, está entrenando con el grupo, pero no disputa ningún encuentro, ¿no? Esto evidentemente ya se traduce o da un mensaje muy claro del club, en que tanto club como jugador pues están destinados a encontrar una solución para la salida del gaditano. A mí me consta que el futbolista pues ve muy bien su salida, ve con muy buenos ojos, sobre todo por eso de alcanzar o conseguir un contrato que con 28 años que tiene Cris Ramos, que no es tan joven. Hay veces que parece que Cris Ramos, pues eso, que tiene 25, 24 años. No, Cris Ramos ya tiene una edad pues que en el fútbol está muy bien, yo creo que es su plenitud, pero que ya no te quedan tantos años para agarrar un contrato de mayor nivel, ¿no? Un Cris Ramos que despertó el interés hace unas semanas de equipos potentes de la Liga Española, como puede ser el Rayo Vallecano, un equipo que va a jugar competición europea, va a jugar Conference League. También se hablaba de equipos de Inglaterra como el West Brom, un equipo que probablemente le haga un buen contrato. En enero me consta también que el Celta, en el último día de mercado prácticamente, hizo un intento por Cris Ramos, pero el Cádiz desestimó esa propuesta por ser último día de mercado y por no quedarse un poco cojo, ¿no? en la posición, un poco no, bastante, porque Cris Ramos de hecho ha sido el mejor delantero de largo que ha tenido el Cádiz esta temporada, con 10 goles, ¿eh? 10 goles ha anotado Cris Ramos y 6 o 7 penaltis, creo que 7 provocados. Pues bien, en el día de ayer, el periodista italiano Matteo Moretto, especializado en el mercado de fichajes, que junto a Fabrizio Romano pues dan un montón de noticias a lo largo del verano, adelantaba que el Botafogo, el club brasileño, un club enorme, por cierto, campeón de la Libertadores, campeón del Brasileirao, allí en Brasil, de la Liga Brasileña, pues estaría realmente interesado en Cris Ramos. Incluso hablaba de que el futbolista ya habría hasta aceptado una propuesta del club brasileño. El Botafogo, que hace un poco más de una semana hizo una intentona al Sevilla, eso me consta también, que preguntó por la situación de Rafa Mir, otro delantero del Sevilla, creo que también de 28 años, un perfil un tanto similar, ¿no?, a Cris Ramos, ese delantero tanque, delantero fuerte al choque. Yo creo que Cris Ramos es bastante más rápido. El Sevilla no veía mal la salida de Rafa Mir, lo que pasa que el futbolista, al tener 2 años más de contrato con el Sevilla, pues le pedía a la entidad de Nervión que le abonase esos 2 años, ¿no? Y es lo que el Sevilla evidentemente no quería y por tanto se rompió esa negociación con Botafogo. ¿A qué voy con esto? Pues que Botafogo está intentando pescar aquí en España un delantero español de esas características similares y Cris Ramos pues encaja muy bien en este perfil. Un Cris Ramos que en el Cádiz, como ya sabéis, no cobra mucho, no tiene un contrato pues tan elevado como quizás otros futbolistas, y sobre todo un Cris Ramos que ha dado un muy buen rendimiento esta temporada. Mencionar también a Carlos Sakaluga, periodista que adelantaba que un club brasileño, minutos antes de que Matteo Moretto confirmase que era Botafogo, pues comentaba que Brasil había entrado fuerte en la puja por Cris Ramos. En Radio Marca Cádiz confirman
que Chris Ramos casi con total seguridad va a salir del club gaditano. Incluso hablan de que Botafogo le podría poner un contrato de 1 millón de euros al año a Chris Ramos. O sea, ahí ya estáis viendo cómo mejora a nivel salarial pues notablemente, ¿no?, el futbolista. Una propuesta que el futbolista pues vería con muy buenos ojos. Evidentemente una liga, la liga brasileña, que puede parecer una liga menor, pero tiene un nivelazo tremendo. Botafogo, sin ir más lejos, ganó en los octavos del Mundial de Clubes, ganó en el Mundial de Clubes al PSG de Luis Enrique, llegó hasta la fase de octavos, pero es un equipo que es muy grande, ¿no?, en Brasil. Campeón de la Libertadores, insisto, y campeón también de la Liga Brasileña. Sobre las cifras de la operación, pues algunos hablan de que el Botafogo ofrece unos 3 millones de euros al Cádiz por Chris Ramos. El Cádiz evidentemente va a intentar subir esa cifra porque se decía que no se quería despegar de esos 4 millones, 4,5. Yo creo que no va a llegar a esa cifra la operación. Ojalá que sí, pero no. Otros hablan de 3,5 millones. Lo que sí es claro y seguro es que el Lugo parece que tiene un porcentaje sobre la plusvalía de la operación. Algunos hablaban también de un 20%, pero parece finalmente que el expresidente del Lugo en una rueda de prensa confirmó que el Lugo tendría un 25%. Veremos luego en qué acaba la operación, qué porcentaje tiene cada uno, cuál es la cifra. En fin, ya sabéis que en este tipo de negociaciones pues bailan muchos números y después saber al 100% exacta la operación pues es realmente complicado. Como digo, hay muchísima información que baila, muchísima información que se está lanzando sobre esta operación, la venta de Chris Ramos, de un delantero que ha sido realmente criticado, ¿no?, esta última temporada, porque es cierto que técnicamente es un futbolista, pues bueno, que en determinadas jugadas se le ve que no es tan hábil como otros delanteros, pero yo creo también que aquí se le ha infravalorado muchísimo, ¿no? Y yo creo que puede ser el típico caso de futbolista que cuando está aquí no lo terminamos de valorar al 100%, pero que cuando salga otro equipo, pues ahí es cuando realmente vamos a ver la pérdida que ha tenido el Cádiz. ¿Por qué digo esto? Porque Chris Ramos es un futbolista, insisto, que tiene unas cifras de participaciones en gol y de goles espectaculares. Un delantero con 10 goles en el Cádiz, ¿cuántos años hace que no lo vemos? Yo no sé, creo que desde Álvaro Negredo en la primera temporada del Cádiz en Primera División, que creo que anotó 9 goles, si no me equivoco. Entonces, claro, es un futbolista gaditano, un futbolista que es cadista desde pequeño y que siempre teníamos, ¿no?, esa ilusión de que Chris Ramos pues sea uno de los abanderados del proyecto del Cádiz, pero bueno, finalmente esto es el fútbol, aunque a un futbolista le vaya bien las cosas y tenga un rendimiento, y sus errores, por supuesto, porque Chris Ramos ha tenido errores de manos a manos que ha fallado claramente, partidos en los que ha estado muy mal, partidos en los que no ha ganado un duelo. Bueno, al final el fútbol es como es. Yo recuerdo la presentación de Chris Ramos y es para emocionarse, ¿no? Cómo se plantó allí en la sala de prensa del nuevo Mirandilla junto a toda su familia, junto a su abuelo, que en paz descanse, que era una persona que el propio Chris lo decía, ¿no?, que era el sueño de su vida, el poder estar jugando en el Cádiz cuando hace unos años estaba en la grada junto a las Brigadas Amarillas animando al Cádiz Club de Fútbol. En Brasil están como locos por Chris Ramos. Es que claro, la dimensión del club como es Botafogo, pues esto hace que en Twitter, bueno, ayer yo no sé cuántos mensajes privados tengo de brasileños preguntándome, oye, ¿qué tal es Chris Ramos? Oye, ¿tiene nivel para Primera División de España? Oye, Chris Ramos es el nuevo Ronaldo Nazario. En fin, ya la gente pues bueno, te va preguntando un montón de cosas, a mí y a muchísimos más compañeros y aficionados. Entonces, bueno, Chris Ramos yo creo que en Brasil es un destino atractivo, es una propuesta que ha convencido de lleno al futbolista, que incluso se habla, lo comentaba Beni, me parece, que el agente de Chris Ramos estaría ya en Cádiz también intentando acelerar, ¿no?, esa negociación, intentando llegar a un acuerdo entre todas las partes, entre Botafogo, entre el Cádiz y entre Chris Ramos. Ni que decir tiene que la salida de Chris Ramos obliga al Cádiz Club de Fútbol a buscar un delantero, por supuesto. El Cádiz ahora mismo tiene a Álvaro García Pascual, que yo creo que es un delantero de un perfil parecido al de Chris Ramos, no similar, pero bueno, delantero también tanque, delantero fuerte en los choques, delantero de área, ¿no? Aunque Chris Ramos me parecía bastante más autosuficiente, es decir, de generar él mismo pues ocasiones de peligro, con esa potencia, con esa presión.
ha provocado, como ya he dicho, muchísimos penaltis. Yo creo que Álvaro García Pascual es una buena llegada. Hay que verle en la categoría de plata, que todavía no ha disputado ni un encuentro. Roger Martí me da la sensación de que siempre es un quiero y no puedo por esa edad ya que tiene el futbolista. Le cuesta mucho llegar a balones al hueco, prácticamente no puede llegar. O sea, Roger Martí es un delantero de área, que sí que dentro del área pues tiene ese olfato goleador, porque eso no, yo creo que no lo ha perdido Roger. Tiene también gestos técnicos, dejadas de primera muy buenas, pero se me queda bastante corta la delantera en una posición clave, sobre todo para un equipo que está rodeado de Suso y Ontiveros. Que el proyecto del Cádiz, abanderado por Suso, por Ontiveros, yo creo que lo que hay es que conformar una plantilla y darle esa forma alrededor de estos dos futbolistas. Y ahora mismo la delantera se me queda muy coja, como también la defensa, como ahora comentaremos. Cambiamos de posición, vamos a hablar de la defensa. Como os comentaba, el Cádiz hizo oficial la llegada de Jorge Moreno, el central de 24 años que llega libre tras acabar su periodo de cesión en el Cartagena, equipo más goleado de la categoría. Por cierto, un Cartagena que el contexto del equipo FC pues no fue ni mucho menos bueno. Por cierto, hablando de Cris Ramos ahora, en el partido en el que el Cádiz gana allí 1-2, hay un doblete de Cris Ramos. Y en esas dos jugadas de los goles del Cádiz sale la foto Jorge Moreno, sobre todo en el primer gol, ¿no? Ya lo recordaréis, ese balón que se va a marchar fuera y Cris Ramos le gana muy bien la posición. Un Jorge Moreno que firma para las próximas 3 temporadas. Jorge Moreno con pasado también en el Osasuna, en el filial de Osasuna. También tiene pasado en el Rayo Vallecano. De hecho, con Osasuna debutó en Primera División. Creo que 15 minutos disputó en San Mamés en un encuentro de Liga. También tiene pasado en el Córdoba. En fin, ha pasado por varios clubes, pero no ha terminado de asentarse en ninguno, ¿no? Tiene 24 años, sigue siendo joven. Creo que tiene 1,84 m de altura. Y vamos a analizar la incorporación de este futbolista al Cádiz Club de Fútbol, como decía, con un periodista que le ha seguido durante este año, como es Salva Castañeira, y aquí os dejo una de las claves, uno de los análisis que comenta este periodista. Jorge More, yo te lo definiría, a ver, el chico por ganas no es decir, desde el primer momento el chico se le ve que comprometido al máximo, corriendo todo lo que puede, pero creo que la segunda división se le quedó grande, en mi opinión, para la segunda, el año pasado por lo menos. Yo lo vi algunas veces nervioso, incluso con errores un poco faltosos en salida de balón. A la hora de cuerpear, hablábamos, Jesús, de que en el partido contra vosotros, que fue contra Cris Ramos, también eso te iba a preguntar ahora. En el área chica, y un balón que en la vida se te puede ir de ahí, es decir, o lo mandas a córner, o tumba a Cris Ramos, o haces lo que quieras, pero no regales el balón casi enfrente del portero. Bueno, pues cositas de esas para los cadistas, los gaditanos, que recordéis o podéis ver ese gol en los highlights. Un poco la imagen que dejó Jorge Moreno aquí en Cartagena. Jorge More, se le gusta que le llame Jorge More. Jorge More, sí, me he fijado además que en la camiseta tiene Jorge More, no Jorge Moreno. Sí, te iba a decir, además de ese gol que comenta Salva, de ese partido en el que el Cádiz gana 1-2 con un doblete de Cris Ramos. Claro, la gente tiene en la imagen ese error, evidentemente, del 1-1, porque es un error bastante claro, un error que no puede cometer un central. Pero es que ayer, viendo el resumen, el 1-2 de Cris Ramos es un centro de Iván Alejo en el que Cris Ramos le gana la espalda a Jorge More también dentro del área, que remata solo. Es verdad que el Cádiz acumuló a muchos jugadores en el área, pero quizás la marca ahí también se le fue, ¿no? En el segundo gol. Un partido que claro, fue contra el Cádiz, entonces lo tenemos ese recuerdo fresco. Sí, por hablar directamente con vosotros, pero yo que sí le vi toda la temporada, a lo largo de la temporada también realizó varios fallos de esa índole que al final, pues claro, igual no muy seguidos, que te puedo decir, no es que todos los días se hacía una diferente, no, igual no, pero sí que de vez en cuando te va soltando alguna de estas, pues ¿qué pasa? Que al final en un central, en un guardameta, lo que necesitas es seguridad, que te transmita seguridad. Y realmente hubo 2 o 3 ocasiones, 4 o 5 ocasiones, 6, no sé, tendría que rememorarlas, pero que al final
al cartagenerismo le hizo perder un poco esa seguridad, como digo, cuando el balón se le acercaba a Jorge More. En salida de balón ya te digo que no era lo suyo, tampoco no era súper especialista. Cuando jugaba de lateral diestro intentaba encarrilar un poco alguna carrera. Es rápido, eso sí. Sí. Es una cosa que digo, es rápido, un central rápido. Es un central que tiene cuerpo, pese a que creo que debe aprender a utilizarlo mejor en casos como el de Chris Ramos en el gol, y tiene fallitos, ¿no? Digamos, a pulir. Que tiene una buena proyección enfrente, porque el caso distinto es el del Cartagena el año pasado, que lo tenía solamente un año cedido, al del Cádiz, que lo tiene en propiedad. Igual para un proyecto de jugador a 2-3 años, oye, puede ser interesante. Un jugador interesante. A día de hoy, o por lo menos lo que yo vi la temporada pasada, creo que la segunda división se le quedó algo grande. Ya habéis conocido la opinión de Salva, el análisis que ha hecho de Jorge Moreno, la nueva incorporación del Cádiz. Central rápido, central que tiene buena planta, muy bien físicamente, pero que no está ni mucho menos asentado en la categoría de plata, en segunda división. A mí se me queda corta esta incorporación para la defensa. Yo tengo la pedrada de que va a venir otro central más. No creo que pronto, sino creo que probablemente sea final de mercado. La típica operación de oportunidad de mercado, quizás de algún club de primera que busque una cesión. Veremos luego qué ocurre. Pero una defensa formada con Iker Recio, Bojan Kovačević, Jorge Moreno y Fali, pues la verdad, garantías, lo que es garantías, no te da. Además de la salida de Víctor Chus al Elche en forma de cesión, que ya la hemos comentado antes, ha habido 2 salidas también del Cádiz Club de Fútbol esta semana. La primera fue la de José Antonio Caro, el guardameta de 30 años que firmó por el Cádiz la temporada pasada, llegó como agente libre, un portero que yo sinceramente consideraba que era de absolutas garantías en la categoría, porque junto a David Gil y José Antonio Caro me parecía una buenísima dupla de porteros para el año pasado. Caro, que debutó como titular en ese encuentro ante el Zaragoza con una derrota 0-4 y que quedó muy señalado, ¿no? A partir de ahí, y yo creo que su confianza bajó drásticamente. Futbolista del que me hablan maravillas como compañero, como a nivel de vestuario es un futbolista ejemplar, un futbolista muy comprometido. Yo siempre lo digo, un futbolista que yo me fijaba mucho en que cuando David Gil tenía un muy buen partido, era el primero, José Antonio Caro, el que iba a felicitar a David Gil. Esos gestos se valoran mucho porque hacen vestuario, porque unen al grupo. Y bueno, no ha tenido, yo creo, suerte. El contexto de esta temporada del Cádiz ha sido muy difícil brillar, es muy difícil destacar a muchos jugadores de esta última temporada del Cádiz, pero bueno, yo no tengo dudas de que es un portero que en poco va a encontrar equipo. Se habla del Mirandés, se habla del Zaragoza, y yo creo que es un portero que todavía tiene muchos años de fútbol que dar y que va a tener un buen rendimiento seguro, porque ya digo, José Antonio Caro me parece un muy buen portero, pero este año ha cometido errores y no ha estado en un contexto propicio, yo creo, para brillar. Es así, estas cosas pues pasan en el fútbol. Y mira, precisamente hablando de la portería del Cádiz, hace unos minutos ha publicado el club un tuit en el que David Gil ya se ve que vuelve de manera total a los entrenamientos con el grupo. Estaba realizando parte de los entrenamientos en solitario, algunos tramos con el grupo, pero ya parece que David Gil avanza notablemente y de buena manera en su operación de menisco que tuvo lugar el pasado mes de mayo, y ojalá que cuanto antes le veamos al 100%, porque es un futbolista que el año pasado tuvo sus partidos, pero los partidos buenos de David Gil le dieron puntos al Cádiz Club de Fútbol. Y otro futbolista que ha salido esta semana tras una rescisión unilateral del contrato, así lo especifica el Cádiz, es Fede San Emeterio, el centrocampista cántabro que se le firmó de nuevo tras ese descenso a segunda división junto a Rubén Sobrino. Los dos acabaron contrato y continuaron en la entidad amarilla. Una temporada en la que Fede ha sufrido muchas lesiones, como yo creo que durante toda su estancia aquí en Cádiz. Fede San Emeterio a buen nivel, estando sano, es un futbolista muy válido, pero claro, es un futbolista que pocas veces está a ese nivel o pocas veces encuentra la regularidad porque le lastran mucho las lesiones. Pues bueno, todo lo mejor a Fede San Emeterio. Yo creo que era una salida clara, una salida evidente, y veremos en qué equipo acaba pues el cántabro. Y un jugador que está dentro de esa lista de descartes, pero que quizás su situación pueda cambiar, es Rubén Sobrino, el de Daimiel, que lleva entrenando junto a Fede San Emeterio, aunque ya no está, junto a Rubén Alcaraz, junto a Caro, que tampoco está, junto a Gonzalo Escalante, pues
señalados, por así decirlo, como descartes durante toda la pretemporada, quizás su situación podría cambiar. Nacho Limón informaba en Submarino Amarillo que podría encontrar acomodo Rubén Sobrino en este Cádiz Club de Fútbol de cara a la próxima temporada. Un movimiento que, sinceramente, a medida que iban pasando los días, yo cada vez oía más gente decir, ojo, cuidado, que esto quizás pueda pasar, quizás haya un cambio drástico en el futuro de Rubén Sobrino. Al igual que Fede, terminó contrato, se le volvió a hacer un contrato hasta 2026, es decir, tendría solo esta temporada Rubén Sobrino ligada al Cádiz, pero es que el rendimiento de Rubén Sobrino, yo creo que a diferencia de los demás futbolistas de esta lista de descartes, ha sido bastante bueno. Rubén Sobrino ha sido, si no la mejor temporada que ha hecho en el Cádiz, la segunda mejor, ¿no? Ha dado un rendimiento, yo creo, bastante bueno en comparación con el de otros futbolistas. Un futbolista trabajador, un futbolista comprometido siempre, un futbolista que nunca ha puesto una mala cara, futbolista que la verdad, técnicamente, pues sí, es más limitado que otros. Eso es una realidad y el propio futbolista seguramente lo sabrá, pero es un futbolista que trabaja mucho, un futbolista que no negocia un esfuerzo y que yo creo que, viendo cómo está la posición del extremo derecho en el Cádiz, pues ni mucho menos sobra, sobre todo porque es un jugador que todos los entrenadores que han pasado por el Cádiz hablan maravillas pues de eso, ¿no? De su compromiso, de su humildad, de su trabajo y de que en una plantilla, pues futbolistas de este estilo, de Rubén Sobrino, de mucho trabajo, pues no sobran. Pero fijaos, ¿no? Un poco a modo de reflexión, cómo cambia la película, cómo cambia el fútbol. Rubén Sobrino, tras ese descenso a Segunda División, el último año en Primera, había tenido un rendimiento bastante malo, en mi opinión. Futbolista que también ha sido muy criticado por la grada, un futbolista que yo creo que era un claro ejemplo de ciclo acabado, criticado por la grada por el simple hecho de que técnicamente pues no es un futbolista, como digo, muy vistoso, no es un futbolista muy dotado técnicamente, pero en cambio todos sabemos lo que aporta Sobrino en cuanto al trabajo, en cuanto a su implicación y su actitud, ¿no? Eso nunca lo ha perdido Sobrino. Y ahora este año, en Segunda División, esta última temporada, pues su rendimiento para mí ha sido bastante bueno. Y sin embargo, es el año que más papeletas ha tenido de salir, que todavía está por ver, ¿no? Si finalmente hay un cambio de opinión con Sobrino o si se irá, porque también el futbolista tendrá que decidir si quiere quedarse en el Cádiz, porque algo muy importante también es que no ha disputado ni un encuentro de pretemporada. Ha estado entrenando junto a sus compañeros, pero no tiene ese ritmo de partidos que quizás sí tengan otros futbolistas, y cogerlo ahora, a falta de una semana para la Liga, pues no sé. La verdad que es una situación bastante compleja y quién sabe si no hay un giro de timón, un cambio de opinión con Rubén Sobrino, que la verdad, los comentarios en redes sociales parecen que han cambiado mucho, ¿no? Ha pasado de ser un futbolista, como digo, pues bastante criticado, con muy poquita aprobación por parte de la gente, a ser un futbolista que quizás ahora, viendo lo que hay, viendo las limitaciones económicas también del Cádiz para fichar y acometer una operación interesante en el extremo derecho, porque está Suso, está De La Rosa, pero quizás De La Rosa no termine de tirar la puerta abajo de manera definitiva y Rubén Sobrino pues podría ser una opción. Bueno, nada más, amigos. Yo creo que eso es un buen repaso de toda la actualidad del Cádiz. Seguramente me haya dejado algo, pero es que son muchísimos temas. Los voy improvisando poco a poco y cada hora va saliendo cosas nuevas. A las 12:30 hoy viernes, el día previo al Trofeo Carranza, que es mañana ante el Córdoba, pues va a hablar Gaizka Garitano. Muy interesante seguro lo que vaya a comentar el técnico vasco, porque solo habló en el primer encuentro de pretemporada ante el Barbate. Y bueno, era el primer encuentro de pretemporada. Ahora ya la pretemporada está prácticamente en su fin. Y vamos a ver qué comenta, qué opina de la plantilla, qué opina de esa posición de la defensa que a mí realmente me tiene preocupado, porque creo que es la posición sin duda más débil que tiene el Cádiz. Y es una posición clave, es una posición muy importante, y que Garitano ya la temporada pasada en ruedas de prensa insistía mucho en que este equipo, sin solidez defensiva, sin hacerse fuerte atrás, no es nada. Amigos, nada más. Muchísimas gracias como siempre por ver el vídeo, por el apoyo que le dais al canal. Estoy deseando leeros en comentarios para ver qué opináis de esa posible salida de Cris Ramos a Botafogo, de esa quizás probable continuidad de Rubén Sobrino. Bueno, dejadme saber vuestra opinión, os leeré en los comentarios y como siempre os responderé porque estoy encantado de hacerlo. Muchas gracias. Chao.